El contenido de la clase de esta semana va a ser la siguiente unidad de nuestro programa, que sería la unidad 4 correspondiente a balances de energía. Habiendo ya para eso haber terminado de desarrollar todo lo referente a balances de masa en unidades simples sin reacciones, balances en unidades simples con reacciones, balances en unidades múltiples con y sin reacciones respectivamente, ¿verdad? Entonces, una vez que ya sabemos hacer eso, lo que vamos a ver ahora es cómo plantear balances, pero de energía, para, mediante esos balances de energía, determinar otras incógnitas que podrían aparecer en nuestro problema, como por ejemplo cantidades energéticas como calor, trabajo, cambios de energía en forma de entalpía, que se traducen al final en cambios de temperatura, por ejemplo, o para sistemas mecánicos en donde tengamos, por ejemplo, transporte de algún fluido en una tubería, relaciones de energías potenciales con diferencias de presión para saber, por ejemplo, o para ver cómo dimensionar la potencia necesaria de una bomba. Bueno, el objetivo general de esta unidad es, dada la descripción de un proceso, aplicar en forma sistemática el procedimiento para realizar los cálculos de balance de energía del proceso, utilizando datos tabulados y diagramas de las propiedades de los sistemas materiales. Lo que quiero aclarar son las siguientes cosas con respecto a nuestro objetivo. Lo primero es esto, que es aplicar el balance en forma sistemática. ¿Qué se entiende por sistemática? Se entiende que vamos a tener algún tipo de procedimiento estructurado, así como teníamos para balance de masa. O sea que el procedimiento para resolver balance de masa es generalmente plantear el diagrama, llenar el diagrama con las variables conocidas, marcar cuáles son las variables desconocidas, aplicar el análisis de grado de libertad y de acuerdo a eso plantear los balances. Entonces, en este caso, se sigue un procedimiento similar. Vamos a tener que simplemente cargar la información referente a lo que vamos a necesitar para los balances de energía, entiéndase, por ejemplo, las presiones y temperaturas, de manera que con esos datos podamos calcular las entalpías, energías internas y demás cosas que necesitemos, ¿verdad? Entonces, eso es relacionado a lo que es el procedimiento sistemático. Y lo otro importante es que para plantear esos balances de energía vamos a utilizar datos tabulados y diagramas o diagramas. Entiéndase que de alguna manera nosotros vamos a disponer de esa información para poder obtener esos valores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me refiero a que si yo tengo un flujo de agua o de vapor de agua y tengo las condiciones de temperatura y presión, quiere decir que existe una fuente, alguna bibliografía, alguna tabla, algún diagrama en donde yo puedo recurrir y ver que para esas condiciones de temperatura y presión puedo obtener un valor de alguna propiedad termodinámica, por ejemplo, entalpía, energía interna, volumen específico, y otras cuestiones que podamos necesitar, ¿verdad? Entonces, por el momento vamos a asumir que esa información está disponible para nosotros. Lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando también veamos balance de energía, es justamente cómo podemos estimar esas incógnitas o esas variables, como por ejemplo entalpía y energía interna, en función de algunas otras variables como las capacidades caloríficas, por ejemplo. Entonces, en esas situaciones lo que vamos a necesitar es elegir un sistema de referencia, un estado de referencia, y a partir de ese estado de referencia hacer los cálculos. Por el momento, como vamos a ver ahora en un rato, esos estados de referencia son, digamos, irrelevantes para nosotros, ya que lo que vamos a hacer es directamente utilizar esos datos de estado de referencia correspondiente a las tablas de datos termodinámicos. Entonces, básicamente eso es lo que haríamos inicialmente en esta unidad. Empezamos tratando de rememorar o repasar un poquitito lo que necesitamos conocer para plantear justamente nuestros balances de energía, en este caso, que son las formas de energía que normalmente vamos a encontrar en los procesos y cómo está relacionado eso con la primera ley de la termodinámica. O sea que repasando un poquitito lo que teníamos con respecto a la primera ley de la termodinámica, es que básicamente
la energía se conserva. Entonces, eso es algo importante a la hora de querer plantear nuestros balances, ya que la ecuación general de balance es aplicable en este caso si es que queremos balancear energía, ¿verdad? Entonces, si la energía se conserva, quiere decir que no hay generación o no hay consumo en este caso de energía. ¿Está? Bueno, en forma genérica, creo que en forma simplificada, la forma de expresar esa primera ley de la termodinámica es generalmente esta, que sería delta U igual a U más W, en donde delta U básicamente representaban los cambios de energía interna de un sistema, donde la energía interna que representa y justamente representa la energía que tiene esa sustancia, ya sea, va a depender principalmente del estado de agregación de la materia, puede ser líquido, sólido o gas, y una vez que tengamos otra vez alguno de esos estados, va a depender de las condiciones de temperatura y presión en la cual se encuentre esa sustancia, ¿verdad? Ya que la energía interna lo que mide es más o menos la energía que tienen las moléculas, la vibración de las moléculas, la energía de traslación, de movimiento de esas moléculas, de enlaces y demás. Entonces, todas esas cantidades de energía se van a ver afectadas si es que cambian condiciones de temperatura y presión dentro del sistema. Y por otro lado, entonces, normalmente esos cambios de energía interna son debidos a cantidades de calor y cantidades de trabajo que pueden estar entrando o saliendo del sistema. Algo importante que hay que aclarar cuando hablamos de cantidades de calor y de trabajo es que no son cantidades, digamos, instantáneas o fijas, en el sentido de que yo no hablo de que en un instante dado el sistema tiene una cantidad de calor o tiene una cantidad de trabajo determinado, sino que lo que hablamos es de que en un intervalo o un instante determinado existe una transferencia de calor o una transferencia, en este caso, de energía en forma de trabajo entre nuestro sistema y los alrededores. Entonces, esa es una aclaración importante que hay que tener en cuenta con relación a lo que son la forma de energía adicionales, que en este caso es la de calor y trabajo, ¿verdad? Si quisiéramos complementar un poco más esto, que es la ecuación, digamos, correspondiente a la primera ley en forma simplificada, lo que tendríamos que agregar son los términos de energía cinética y potencial que también pueden haber en algún sistema, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si defino la energía cinética, esa energía cinética va a estar dada por un medio, la masa por la velocidad de ese sistema al cuadrado, en donde la unidad de medida de esto va a ser masa, que es kilogramo, esto sería metro cuadrado por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y la energía potencial es, de vuelta, la masa por la gravedad por la altura, que es en este caso la definición de lo que es energía potencial. La energía cinética está definida en base principalmente del movimiento de nuestro sistema, considerado en este caso para una masa puntual m, ¿verdad? Entonces yo tengo una masa m de alguna sustancia que se está moviendo, y ese movimiento puede ser generalmente de dos tipos, puede ser de rotación o de traslación. Principalmente para lo que nosotros vamos a considerar, siempre esos movimientos van a ser de traslación. Entiéndase que si tenemos un sistema, vamos a tener una entrada al sistema y una salida. Entiéndase que ese movimiento es de traslación de un punto a otro, ¿verdad? Entonces, toda la energía cinética que vamos a estar calculando siempre van a ser de traslación y no de rotación. Y la energía potencial es la que básicamente se define en función a la diferencia, en este caso de altura, que existe entre nuestro sistema con un punto de referencia que fijamos generalmente de manera conveniente, ¿verdad? O sea que ese punto de referencia podemos colocar en cualquier punto de nuestro sistema, y en base a eso vamos a tener esos valores de energía potencial definidos. Pueden ser positivos o negativos justamente dependiendo de ese nivel de referencia, ¿verdad? Entonces, la unidad de medida de la energía potencial, si nos fijamos, debería ser también masa, que es kilogramo, por gravedad por z, que sería también metro cuadrado por segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que normalmente se conoce con la unidad de medida, que es Joule, ¿verdad? Que es básicamente la unidad de medida de la energía en unidad del sistema internacional.
Algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los balances de energía, que normalmente resulta en ciertos errores, es que si por ejemplo en la ecuación de acá arriba yo quiero de alguna manera relacionar estas cantidades de calor y trabajo o cambios de energía interna, digamos que yo tengo un valor de delta U que es en este caso 1000 y este valor yo obtuve de tabla. Entonces yo miro cuál es el valor de 1000 o cuál es la unidad de medida correspondiente a esto y resulta que esto es unidades de kilojoule por kilogramo o en forma genérica, entonces para que sea consistente con esto, esto es kilojoule. Entonces yo no puedo directamente operar, digamos, la relación entre esto y esto, ya que esto está en kilojoule y esto está en joule, ¿verdad? Es algo bastante sencillo o simple, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, planteamos un balance de energía, es fácilmente equivocarse, digamos, con respecto a las unidades de medida a la hora de plantear justamente los balances. Entonces, es algo que les recomendaría que tengan en cuenta cuando vayan estudiando y cuando vayamos haciendo, digamos, los ejercicios, ¿verdad? Bueno, vamos a plantear entonces ahora, a partir de nuestra ecuación del balance general, ¿cuál sería nuestro balance de energía? Entonces, primeramente para un sistema cerrado, entonces vamos a plantear un balance de energía general en un sistema cerrado. No estamos considerando si ese sistema cerrado está o no en estado estacionario, simplemente estamos considerando que es cerrado. Entonces, entiéndase que el sistema cerrado es justamente el que nos admite entradas o salidas de masa a ese sistema, ¿verdad? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un tanque, para que este tanque efectivamente sea un tanque, un sistema cerrado, quiere decir que no tiene que haber ninguna corriente de entrada y ninguna corriente de salida. No tiene que haber masa que esté cruzando esas fronteras del sistema. Pero sí es posible que existan, por ejemplo, transferencia de energía a través de esa frontera del sistema, como por ejemplo vimos recién que son justamente las cantidades de calor o trabajo, ¿verdad? O sea que en este caso, si en vez de tener un tanque tenemos esto que sería más o menos un sistema tipo pistón, entonces si tenemos esto, si tenemos un gas confinado acá, tenemos un gas acá, lo que vamos a hacer es, dependiendo de las condiciones de temperatura y presión, si el gas en este caso se expande, va a hacer que en este caso el pistón baje, o si el gas en este caso se comprime, va a hacer que el pistón en este caso se mueva hacia arriba, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esas condiciones, vamos a tener lo que normalmente se denomina trabajo, y en forma genérica vamos a llamarle a eso después, vamos a ver trabajo de flecha. Es cuando alguna parte móvil del sistema, en este caso justamente, presenta alguna entrada o salida de trabajo debido justamente al movimiento o en este caso algún efecto que tiene nuestro sistema. Bueno, entonces está claro lo que es sistema cerrado y planteamos entonces nuestra ecuación general de balance, que sería entrada más generación menos salido menos consumo igual a acumulación. De acuerdo a lo que vimos recién con respecto a la primera ley, entonces lo que vamos a hacer es que la generación y el consumo de energía en este caso sean iguales a cero. ¿Por qué? Porque cuando mencionamos que la energía se conserva, estamos de alguna manera considerando que no hay forma de que yo genere ni consuma en este caso la energía. La energía es la que está, digamos, disponible en forma de entrada y salida, que es la que van a estar variando, y eso es lo que se va, digamos, a acumular en el sistema, que es lo que tenemos al final acá, ¿verdad? Entonces, esto quedaría reducido a entrada menos salida igual a la acumulación, ¿verdad? Entonces, habíamos definido cuando planteamos balance de masa que la acumulación era nada más que la cantidad final menos la cantidad inicial que hay, digamos, en ese sistema, ¿verdad? Entonces, en este caso, al hablar de energía, quiere decir que todas las entradas y salidas de energía neta que haya en nuestro sistema van a ser igual a la cantidad de energía que haya
finalmente menos la cantidad de energía inicial que hay dentro de nuestro sistema. Entonces la cuestión es cómo normalmente expresaríamos los términos que tenemos acá, que son básicamente, por un lado tenemos esto que son las entradas y salidas, y por otro tenemos esto que son las variaciones de energía que sufre nuestro proceso. Entonces eso es lo que expresamos como, esto es básicamente lo que estamos mostrando, y esto que está acá en forma de entrada y salida es lo que tenemos en forma de justamente la forma de energía, que serían en este caso calor y trabajo, que básicamente dijimos que son cantidades que pueden estar entrando o saliendo del sistema. Y por otro lado, entonces tenemos que las cantidades de energía final menos inicial son básicamente las restantes que también mencionamos hace un rato, ¿verdad? Que era básicamente lo que teníamos acá. Dijimos que tenemos básicamente, en cuanto a formas de energía, tenemos energía cinética, energía potencial y básicamente energía interna, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que vemos nuevamente acá. Y entiéndase que los valores de delta que están acá siempre representan cantidad final menos cantidad inicial. O sea, por ejemplo, esto sería U final menos U inicial. O de alguna manera U2 menos U1, como quieran llamarle a eso. Bueno, algo importante que hay que tener en cuenta cuando se plantea esto es cómo yo sé si este valor de calor y este valor de trabajo que están acá en este lado de la ecuación van a ser valores positivos o negativos. Entonces, normalmente eso depende de el sistema de referencia que de alguna manera también se adopte para esto. Existen diversos sistemas de referencia que se adoptan dependiendo de distintas bibliografías, en donde normalmente, por ejemplo, se puede considerar que cuando un sistema, en este caso, recibe o hay una entrada de calor, esa entrada de calor normalmente está asociada con un valor positivo, y si es que el sistema libera calor hacia los alrededores como un calor de salida, ese calor de salida normalmente se considera con una convención negativa. Lo mismo para el trabajo. Ahora, si es que yo tengo un valor de trabajo de entrada al sistema, quiere decir que yo necesito hacer trabajo en el sistema para que eso pueda, digamos, funcionar. Por ejemplo, una bomba. Una bomba en este caso lo que hace es consumir energía para, en este caso, impulsar un líquido. Entonces, esa entrada de trabajo o potencia a la bomba deberían ser valores positivos. Sin embargo, si tengo una turbina lo que hace es aprovechar los cambios de energía cinética y los cambios de entalpía de un fluido, de un gas, para, en este caso, transformar esos cambios en forma de energía, en este caso eléctrica, ¿verdad? Entonces, la turbina estaría generando, bueno, no generando exactamente, pero estaría produciendo, en este caso, o intercambiando esas energías en forma de entalpía, energía cinética en energía eléctrica. Quiere decir que va a estar sacando energía hacia los alrededores. Entonces, en esas condiciones, el trabajo para una turbina debería ser por definición negativo. Y simplemente dependiendo de esa convención de signos es la que ustedes van a colocar después eso con los signos correspondientes, digamos acá. Entonces, normalmente en forma estándar esto se coloca como Q más W. Esto no necesariamente significa que esta Q representa entrada y esta W representa entrada, sino que es simplemente en forma general. Ustedes le van a colocar, cuando planteen los balances, los signos que correctamente deberían estar para cada uno de estas cantidades. Vamos a ver, creo que un poco mejor eso, si es que no queda claro todavía ahora, cuando justamente planteemos algún ejercicio, algún ejemplo después. ¿Está? Bueno, entonces esta sería la forma general de nuestro balance de energía para lo que sería un sistema cerrado, que básicamente se puede reducir a lo que teníamos en la diapositiva anterior, si es que, por ejemplo, consideramos que esto y esto es igual a cero, ¿verdad? O sea que dijimos que si no hay, digamos, cambios relevantes de altura, no va a haber cambio de energía potencial, sino va a haber cambio de velocidad. O sea, si tenemos un tanque y no hay cambio de velocidad porque no hay flujo de entrada y salida, tampoco va a haber cambio de energía cinética, entonces esto también sería cero.
Y entonces quedaría que nuestro valor de delta U sería simplemente igual a esto que tenemos acá. Entonces, el ejemplo más sencillo y claro que podríamos decir es, por ejemplo, colocar una resistencia acá, en donde esa resistencia tenga una entrada de calor o le dé una entrada de calor a nuestro sistema. Entonces, lo que va a ocurrir es un aumento de la temperatura de nuestro sistema. Entonces, ese aumento de temperatura se va a ver traducido finalmente en lo que sería un delta U. El valor del trabajo también sería cero si es que en este caso, por ejemplo, no hay ningún tipo de pistón, por ejemplo, en otro sistema. Entonces, si yo sé cuál es el valor de esa potencia de la resistencia, directamente puedo conocer ese valor de delta U, ¿verdad? Bueno, ahora quedaría plantear entonces nuestro balance, pero para sistemas abiertos, que es básicamente lo que siempre vamos a estar trabajando o utilizando. Normalmente, sistemas cerrados no es algo que vamos a ver mucho, digamos, o vamos a trabajar o hacer muchos ejercicios con respecto a sistemas cerrados. Pero lo importante es que ya tienen cuál sería la forma de la ecuación general, cuáles son los términos y en qué caso, por ejemplo, cada uno de esos términos va a ser diferente o no de cero. En este caso, cuando hablamos de sistemas abiertos, normalmente para la mayor parte casi de nuestras unidades dijimos que siempre vamos a trabajar con régimen estacionario, ¿verdad? Quiere decir que el término de acumulación en este caso va a ser igual a cero y solamente vamos a estudiar problemas transitorios en el último capítulo, en donde en este caso este término de acumulación va a ser diferente de cero. Entonces, para darle un breve ejemplo de cómo estarían representados esos balances de energía en forma transitoria, simplemente sería, por ejemplo, ver cómo varía esa temperatura del tanque desde un tiempo cero hasta un tiempo de, por ejemplo, 5 o 10 minutos, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos es, por ejemplo, una pequeña curva de este tipo, donde si tenemos tiempo y tenemos temperatura, entonces estamos viendo que la temperatura va a aumentar, por ejemplo, a medida que el tiempo avanza, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a poder calcular o determinar una vez que planteemos un balance transitorio. Por el momento, lo que simplemente vamos a estar calculando siempre va a ser esto, ¿verdad? Vamos a considerar el estado inicial y el estado final sin importar o sin que me interese exactamente cómo está ocurriendo esto durante esta trayectoria, ¿verdad? Porque de alguna manera puede ser que esto se mueva de esta manera o esto se mueva de esta manera, ¿verdad? Entonces, a mí no me interesa ahora mismo cuál es el camino que está ocurriendo para que de la temperatura inicial llegue a la temperatura final, sino simplemente me interesa saber cuáles son esos estados inicial y final para los balances. Bueno, entonces la acumulación se entiende que sería cero porque el régimen es estacionario. Luego ya mencionamos que no hay consumo y no hay generación en este caso de energía por la primera ley, en este caso de la termodinámica, entonces nos queda simplemente un balance que es entrada igual a salida, ¿verdad? De igual manera, entonces, ¿cuáles son todos los términos de entrada o salida de energía? Y todos los mismos términos que ya habíamos estudiado para el sistema cerrado, ¿verdad? Esos términos eran, por ejemplo, el valor de U y W, en donde hago hincapié en resaltar esto que vamos a ver ahora con un poco más de detalle, que es normalmente la forma en que esto van a encontrar en la bibliografía, que es WS, que normalmente se conoce con el nombre de trabajo de flecha. Vamos a ver justamente ahora acá abajo esa diferencia entre lo que es trabajo de flujo y trabajo de flecha. Entonces vamos a tener trabajos que puedan ser entradas o salidas, vamos a tener entradas o salidas de calor, alguna de ellas o varias, ¿verdad? Dependiendo de los procesos, y los cambios de energía debido a entrada y salida, o sea, voy a tener una energía cinética de entrada, una energía cinética de salida, porque vamos a tratar hablando de flujo, ¿verdad? Vamos a tener variación de energía potencial si, por ejemplo, hay variaciones de altura, y vamos a ver que existen variaciones de lo que sería la entalpía. Entonces, la pregunta que podría surgir ahora mismo es, ¿por qué cuando yo hablo de un balance de energía en un sistema abierto, esto que está acá es diferente a lo que teníamos hace rato, ¿verdad? Porque básicamente esta es la misma ecuación, solamente que esto hace rato era delta U, ¿verdad?
Entonces la idea es ver por qué en este caso para un balance de energía en un sistema abierto en estado estacionario aparece el término de delta H o los cambios de entalpía. Bueno, esto que está acá es simplemente la forma de la ecuación despejada de la que tenemos ahí arriba, ¿verdad? O sea que es simplemente ver todos los términos de que el delta H es todos los términos del flujo por la entalpía de salida menos todos los flujos por la entalpía de entrada. Y lo mismo tenemos para todas las energías cinéticas y energías potenciales que haya en el sistema. Bueno, vamos a definir lo que es trabajo de flecha y trabajo de flujo para a partir de esta definición tratar de encontrar un poco mejor nuestro balance que tenemos acá arriba. Entonces, vamos a definir el valor del trabajo, digamos el trabajo total, sería igual al trabajo S más el trabajo WF, en donde en este caso esto es nuestro trabajo de flecha y esto es el trabajo de flujo. Entonces, el trabajo de flecha, como ya mencionamos hace rato, puede ser el que van a encontrar en lo que sería, por ejemplo, un pistón, una turbina, una bomba, por ejemplo. ¿Y qué es el trabajo de flujo? El trabajo de flujo es el trabajo, digamos, neto necesario para que el fluido se mueva en el sistema. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tomar como ejemplo un sistema sencillo donde tengamos un sistema de este tipo y tenemos una sola entrada y tenemos una sola salida. Esto tiene una condición de una presión de entrada o una presión 1 y tiene un flujo volumétrico V1 o un valor de V1 y esto tiene una presión de salida 2 y un volumen o flujo volumétrico de salida V2. Lo que tenemos con relación a las entradas y salidas es que yo tengo una frontera del sistema acá, que sería la frontera de entrada, y acá tengo una frontera de salida, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda introducir el fluido a través de esta frontera del sistema, yo necesito hacer algún tipo de trabajo para que justamente atraviese esa frontera del sistema. Y ese trabajo simplemente es el que va a estar dado por lo que sería en este caso nuestro trabajo de flujo, ¿verdad? O sea, voy a tener un trabajo que va a estar dado en este caso por P1, V1, digamos W1, si le llamamos a esto, y acá a la salida, cuando el fluido sale de la frontera del sistema, el fluido va a estar haciendo trabajo desde el sistema hacia los alrededores. Entonces, en este caso, el trabajo 2 va a ser sencillamente igual a P2 por V2. ¿Sí? Y como nuestro trabajo de flujo es el trabajo neto necesario para que el fluido se mueva, entonces simplemente definimos el trabajo de flujo como la diferencia entre P1V1 menos P2 y V2. O si queremos expresar esto en forma general, sería menos delta PV. El menos justamente le estamos colocando porque por definición nuestro valor de delta siempre considera cantidades de salida menos cantidades de entrada, ¿verdad? Entonces esto es entrada menos salida, que sería menos esto que está acá. ¿Está? Entonces espero que se entienda que esto es nuestro trabajo de flujo o esto que está acá, cualesquiera les parezca mejor utilizar. Y eso es lo que se estaría sumando, digamos, a nuestro valor de WS que tenemos en nuestro balance de energía.
Entonces, lo que vamos a hacer es partir de nuestra ecuación de balance de energía general que teníamos para un sistema, en este caso, cerrado, donde teníamos simplemente ese valor de delta U, ¿verdad? Entonces, borro esto un ratito para continuar, en este caso, escribiendo. Y lo que vamos a hacer es partir de nuestra ecuación del balance que teníamos inicialmente. La ecuación del balance era simplemente sumatoria de valores de entrada y salida que eran referentes a, por ejemplo, calor y trabajo igual a delta U más delta energía cinética más delta energía potencial, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a escribir acá. Teníamos inicialmente que nuestro balance era delta U más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, reescribimos todo este término de la izquierda igual, esto no va a cambiar, por el momento dejamos esto tal cual. El valor del calor también dejamos tal cual y lo que tenemos acá sería la sumatoria de lo que era el trabajo de flecha propiamente más el trabajo de flujo, ¿verdad? ¿Sí? Y si recordamos la definición que planteamos recién, el trabajo de flujo era igual a P1V1 menos P2V2 o de igual manera era igual a menos delta PV. Era esto, ¿verdad? Entonces, reemplazando esto en nuestra ecuación general que tenemos ahí arriba, o sea que reemplazando esto llevando esto acá, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría de este lado delta U más delta energía cinética más delta energía potencial igual a U más WS menos delta PV, ¿verdad? Que es básicamente lo que tenemos acá. Entonces, para seguir dejando de lado, digamos acá a la izquierda, esto que está acá, que es nuestros términos de entrada y salida debido a calor y trabajo, simplemente pasamos este término al otro lado. Entonces, lo que tendríamos acá es esto y podemos dejar ese valor de delta PV acá, más delta energía cinética, más delta energía potencial, igual a Q más WS. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos este término, o estos dos términos que están acá, que se pueden redefinir de la siguiente manera. Yo sé que la definición de la entalpía es simplemente U más PV. La delta H entonces va a ser simplemente delta U más delta PV, ¿verdad? Entonces básicamente todo esto que está acá es nuestro valor de delta H. ¿Está? Entonces, reescribiendo esto de esa manera, nos quedaría delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a Q más WS, que sería básicamente nuestra ecuación de balance de energía general para un sistema, en este caso abierto, y en estado estacionario. De vuelta, simplemente quiero aclarar que los términos referentes a el calor
y el trabajo no van a ir con estos signos propiamente como estamos colocando acá, ya que van a depender de la convención de signo que estemos utilizando. Quiere decir que si es que este valor de calor corresponde a un calor de entrada que me dice el proceso, entonces ahí sí vamos a colocarle el signo más correspondiente a esto. Si es que nos dice que el valor de calor es un calor que el sistema está perdiendo o que el sistema transfiere calor a los alrededores, entonces ahí le colocamos el signo menos acá a esto. ¿Está? Bueno, entonces, mediante esa definición de trabajo de flujo que incorporamos ahora a nuestro balance, es que en este caso el balance de energía en este caso contempla los cambios de entalpía y no los cambios de energía interna para un sistema abierto, a diferencia de un sistema cerrado. ¿Está? Bueno, seguimos entonces y lo que vamos a hacer ahora es plantear algunos ejercicios para de alguna manera tratar de fijar justamente estos conceptos que introducimos ahora. Vamos a plantear la autoevaluación de la página 321 que dice lo siguiente: un líquido incompresible fluye por una tubería horizontal recta. La fricción del fluido en el interior de la tubería provoca que se transfiera una pequeña cantidad de calor del fluido. Para compensar, debe realizarse trabajo de flujo sobre el fluido para desplazarlo a través del sistema, de modo que WFL es menor que cero. ¿Cómo se relacionan el flujo volumétrico de entrada y el flujo volumétrico de salida del líquido? Recuerda que el fluido es incompresible. Y dos, ¿cómo deben relacionarse las presiones P entrada y P de salida? Si la P entrada va a ser mayor o van a ser iguales, o la P entrada va a ser menor que la presión de salida, de acuerdo a lo que tenemos justamente en el problema. Antes de plantear cualquier cosa, entonces lo que hay que notar es justamente algunas características o condiciones que hay que tener en cuenta. Ahora, primeramente, hay que notar que el fluido es incompresible. La tubería es horizontal recta, o sea que básicamente el sistema es simplemente esto. Tenemos una tubería en donde esto tenemos un flujo de entrada y un flujo de salida. Esto sería un valor de V1 con una P1 y esto tendría un V2 y una P2. Básicamente sería eso. La fricción del fluido en el interior de la tubería provoca que se transfiera una pequeña cantidad de calor del fluido hacia el sistema, o sea que esa fricción hace que de alguna manera haya una salida de energía en este caso debido a esa fricción. Entonces, para compensar eso, se tiene que realizar trabajo de flujo sobre el propio fluido, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear nuestro balance de energía que utilizamos recién. Vamos a escribir acá, creo que va a ser un poco más entendible. Entonces nuestro balance de energía era delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a Q más WS, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿qué hay que mirar? Si nuestro sistema es solamente una tubería, que es lo que más o menos planteamos, ¿verdad? Tenemos solamente esto como entrada y salida, entonces no hay cambio de energía cinética, porque los cambios de energía cinética, como vimos hace rato, van a estar asociados con cambios de velocidad. Si yo no tengo cambios de, por ejemplo, en la sección transversal del área, por la ecuación de continuidad, que sería básicamente M1 igual a M2, y esto sería U1 por área 1 por W1 igual a U2 por área 2 por densidad 2. El problema me dice que el fluido es incompresible, entonces cuando hablamos de que el fluido es incompresible, normalmente eso equivale a que la densidad del fluido es constante, ¿verdad? Entonces si la densidad del fluido es constante, sabemos que esto va a ser igual a esto. El área 1 va a ser igual al área 2 porque es una tubería horizontal recta que no tiene cambios en la sección transversal, entonces lo que llegamos con esta ecuación es que las velocidades son iguales. Si las velocidades son iguales, no va a haber cambio de energía cinética.
no va a haber cambio de energía potencial porque no tenemos ningún tipo de elevación desde la entrada hasta la salida de la tubería, que es horizontal y recta. ¿Está? Luego tenemos del lado derecho las entradas de calor o salidas de calor, que en este caso representan la salida, en este caso, el problema me dice. Y tenemos el trabajo de flecha. El trabajo de flecha dijimos que va a estar asociado con, por ejemplo, un pistón, algún eje que produzca movimiento como la flecha o el árbol, en este caso de lo que es una turbina, o en este caso el rotor o el impulsor de una bomba, que en este caso tampoco existen. Entonces este último término también va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces esto va a quedar reducido a que el delta H va a ser igual a el calor de salida, o si quieren directamente ya le colocamos el valor de menos calor de salida que está acá. Entiéndase que cuando yo voy a reemplazar el valor numérico de este calor, ya voy a reemplazar simplemente el valor numérico para que quede el signo negativo como debería quedar acá, ¿verdad? Bueno, entonces habíamos definido que este valor de delta H era simplemente delta U más delta PB igual a menos U de salida, ¿verdad? Entonces, este término, que es el cambio de energía interna del sistema, dijimos que la energía interna se refiere al, por ejemplo, el movimiento interno de lo que son las moléculas, la vibración, los enlaces y demás que tiene consigo el propio sistema, y depende de, por ejemplo, el estado de agregación y las temperaturas y presiones, ¿verdad? En este caso, como no va a haber cambios de temperatura significativos, como el valor de la energía interna depende principalmente de la temperatura, cosa que vamos a ver también después en un rato, este término que está acá podemos también de alguna manera simplificar, porque no vamos a tener cambios apreciables de la temperatura, porque no hay, digamos, ninguna fuente de calor importante. La fricción del fluido va a ser una cantidad de calor, pero en este caso no va a ser suficiente como para que ese cambio de temperatura sea apreciable. Entonces, por eso simplemente podemos despreciar esto acá. Y nos quedaría entonces esto, ¿verdad? Entonces, el delta era simplemente P2 por V2 menos P1 por V1, y esto es lo que va a ser igual a menos el calor de salida, ¿verdad? Sabemos que para responder, por ejemplo, la primera pregunta, cómo se relaciona el flujo volumétrico de entrada y salida, donde ve el flujo volumétrico, en este caso, si es que el fluido es incompresible, quiere decir que por la definición que teníamos, por ejemplo, de densidad, la densidad se definía como el flujo de masa sobre el flujo de volumen, ¿verdad? Entonces, esto definíamos de esta manera. En este caso, si la densidad es constante, la masa por definición tiene que ser constante porque se conserva. No hay forma de que la masa total no se conserve. Y por definición, entonces, esto también va a ser constante. Entonces, esto podemos decir que el valor de V2 va a ser igual al valor de V1. Esto va a ser igual a un valor V cualquiera. Entonces, tendríamos ese valor de V puntito por la diferencia de P2 menos P1, y esto sería igual a menos Q de salida. Entonces, mediante esta relación que está acá, podríamos entonces responder nuestra segunda pregunta del problema, que es cómo se relacionan las presiones de entrada y salida dentro de nuestro sistema. Entonces, esta es la ecuación de balance resultante para nuestro ejemplo. Yo sé que este lado, en este caso de mi ecuación, tengo un valor negativo. Entonces, por definición, para que necesariamente el lado izquierdo también en este caso sea negativo, ¿verdad? Como esto siempre va a ser un valor positivo, porque es un valor de flujo, un valor siempre positivo, no depende en este caso del sentido si es que a la izquierda o a la derecha, esto no es como una cantidad vectorial, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser positivo esto, y eso nos queda simplemente que esto que está acá debería ser negativo, ¿verdad? Entonces, para que esto sea negativo, quiere decir que P2 tiene que ser menor que P1.
¿Está? Bueno, y eso creo que es algo que en algún momento también ya habíamos planteado, creo que ya se habrá deducido en algún otro momento, en algún otro ejemplo, con algún otro ejercicio, pero de igual manera en este caso podemos ver que a partir de un balance de energía se puede demostrar que la presión, en este caso en un flujo cualquiera, por ejemplo en una tubería, la presión siempre tiene que ir de una presión mayor, que en este caso es la presión 1, a una presión menor que es P2. O sea, para que exista justamente ese movimiento de fluido, tiene que haber esa fuerza impulsora, que en este caso es esa diferencia de presión entre esos dos puntos. ¿Está? Bueno, con eso terminamos entonces esta primera autoevaluación. Es bastante sencillo, es fácil de aplicar, digamos, nuestra ecuación de balance de energía, en este caso considerando que el sistema era abierto en estado estacionario, llegamos entonces a esto. Pasamos a resolver el siguiente problema entonces, que dice, que sería el 742. Dice 500 kilogramos por hora de vapor impulsan una turbina. El vapor entra a dicha turbina a 44 atmósferas y 450 grados Celsius con una velocidad lineal de 60 metros por segundo y sale en 1.5 metros por debajo de la entrada de esta, a presión atmosférica y velocidad de 360 metros por segundo. La turbina aporta trabajo de flecha a razón de 70 kW y las pérdidas de calor de la misma se estiman como 10.000 kilocalorías por hora. Calcule el cambio de entalpía específica asociado con el proceso. Algo que en ningún momento creo que yo agregué o coloqué todavía ahora es que normalmente cuando se hablan de balance de energía o de cantidad de energía, los términos de, por ejemplo, entalpía en este caso o energía interna, normalmente son fáciles también o normalmente van a encontrar que se representan de esta manera, o sea, van a tener esto, van a tener esto y van a tener generalmente esto. Entonces, normalmente cuando se expresa esto con el sombrerito es normalmente unidades de energía, por ejemplo, kilojoule por unidad de masa del fluido o del gas o de lo que sea. ¿Sí? Si hablamos de esto, estamos hablando de unidades de medida de, en este caso, solamente kilojoule. Y si estamos hablando de esto con el puntito, hablamos de lo que sería kilojoule por ejemplo, unidad de tiempo que sería segundo. ¿Está? Entonces, si lo que yo tengo es, por ejemplo, un valor de un flujo de masa M que está en unidades de kilogramos por segundo, y tengo un valor de H específico, que es lo que obtuvimos de alguna tabla, por ejemplo, que está en kilojoule por kilogramo, el producto M por el valor de esa entalpía específica es simplemente el valor de nuestra H puntito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que va a ser básicamente, por ejemplo, kilogramos por segundo. Esto sería kilojoule por kilogramo, ¿verdad? Entonces, esto sería básicamente eso. ¿Está? Es importante que a la hora de que ustedes planteen esos balances sean lo suficientemente claros con esta nomenclatura o coloquen la unidad de medida a la variable que estén utilizando para que justamente no haya esas confusiones a la hora de hacer esos balances, porque no es lo mismo decir que yo estoy igualando un cambio de delta H específico con un calor en donde ese calor, por ejemplo, está en unidades de kilowatt, porque esto está en unidades de kilojoule por segundo, sin embargo, esto está en unidades de kilojoule por kilogramo. Entonces, esto no es correcto. No es correcto dimensionalmente, ¿verdad? Si es que esto es así, sí, digamos, ya sería correcto esto. ¿Está? Bueno, vamos a plantear entonces nuestro pequeño diagrama
Tenemos una turbina, por ejemplo, sería algo similar a esto. Tenemos entonces un flujo de entrada a la turbina y tenemos un flujo de salida que, según me dice el problema, está a una altura un poquitito más baja. Ahora, entonces, ¿qué tenemos a la entrada? A la entrada tenemos que hay un flujo de 500 kilogramos por hora. Esto ingresa a una presión 1 que es 44 atmósferas, entra a una temperatura 1 que es 450 grados Celsius y entra con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Como nivel de referencia podemos elegir inicialmente ya esto, entonces podemos decir que en este punto Z1 va a ser 0, ¿verdad? Es simplemente una cuestión de referencia. Si no quieren, entonces colocan la referencia acá, entonces lo único que estamos diciendo es que esto va a ser nuestro valor de Z igual a 0. Bueno, luego tenemos a la salida, sale 5 metros por debajo, ¿verdad? Entonces la Z2, al ser por debajo del nivel de referencia, va a ser 5, pero negativo, ¿verdad? ¿Está? Sale a presión atmosférica, o sea que P2 va a ser igual a 1 atmósfera. La velocidad con la cual sale esto es de 360 metros por segundo. La turbina aporta trabajo de flecha a razón de 70 kilowatts. Habíamos mencionado que en este caso la turbina, por definición, es un sistema o un dispositivo que tiene una salida de trabajo. Esa salida de trabajo en este caso es la de 70 kilowatts que tenemos acá. Y las pérdidas de calor de la misma se estiman como 10.000 kilocalorías por hora, o sea que hay una salida también de calor, en donde esta salida de calor es el valor de 1000 que tenemos acá. ¿Está? Creo que con eso está completo nuestro diagrama. En este caso no sé cuál es la temperatura de salida, por ejemplo, acá. Por cuestiones de conservación de masa, sí podemos seguir diciendo que el flujo másico de acá va a seguir siendo 500 kilogramos por hora, y lo que no tengo es T2, ¿verdad? Pero el problema en sí tampoco me pide ese valor de temperatura de salida o el cambio de temperatura. Lo que me pide en realidad es el cambio de entalpía específica asociado ahora. Entonces lo que me pide es el delta H específico en unidades de, por ejemplo, kilojoule por kilogramo. ¿Está? Bueno, entonces lo que nos queda es plantear nuestro balance, y al plantear ahora nuestro balance vamos a ver justamente esas cuestiones que había mencionado con relación a que hay que atender las unidades de medida para, en este caso, plantear y resolver nuestro problema. Escribo entonces nuestra ecuación de balance general para un sistema abierto como es esto, en estado estacionario, y eso es delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor de salida más W de salida. Podemos colocarle el puntito a todo esto indicando que es flujo todo lo que tenemos en cada uno de estos términos que están acá. Flujo de energía indicaría que es kilojoule, o en este caso joule por unidad de tiempo, o kilowatt, como tenemos los datos para el calor y el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que habría que ir atendiendo antes de plantear y escribir el balance. Lo primero que podemos notar acá es que tenemos
que el trabajo de flecha S es menos 70 kilowatts y el valor de QS es de menos 10.000 kilocalorías por hora. Entonces, primeramente, no coinciden ya las unidades de medida de lo que sería esto y esto, ¿verdad? Entonces, debería convertir o las kilocalorías a kilowatt o los kilowatts a kilocaloría hora. En este caso, creo que lo más aceptable o lo más conveniente siempre va a ser llevar todo al sistema internacional, que en este caso sería watt o kilowatt, como ustedes quieran. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener un valor para QS en unidades de kilowatt o kilojoule por segundo. Por el momento vamos a dejar esto como un planteamiento, o sea que vamos a dejar esto, entiéndase que vamos a necesitar calcular inicialmente y después vamos a ir cargando todo esto, digamos, en NES para que eh, podamos ir haciendo eso ahí, ¿verdad? Para que simplemente hagamos el planteamiento a mano y los cálculos con ES. Bueno, entonces dijimos que este valor de delta H se puede escribir como el flujo de masa por el delta H específico, ¿verdad? Entonces con eso ya sé que es esto lo que voy a tener que calcular o lo que sería mi incógnita dentro de esta ecuación, ¿verdad? Más el, el cambio de energía cinética sería simplemente esto. Y el cambio de energía potencial va a ser el flujo por gravedad por Z2 menos Z1. Y esto va a ser Q salida más W de salida. ¿Sí? Otra cosa importante que también hay que hacer antes de cargar esto, algo recomendable sería justamente también entonces convertir esto a unidades de kilogramos por segundo, que serían unidades del sistema internacional, ¿verdad? Porque kilowatt es kilojoule por segundo, quiere decir que los otros términos de energía también tienen que estar en unidades de watt o kilowatt, ¿verdad? Entonces, en este caso, necesitaríamos encontrar un valor de flujo de masa M que esté en unidades de kilogramos por segundo, que es otra cosa que vamos a tener que resolver, digamos, acá, ¿verdad? Bueno, ¿qué más necesitamos? Creo que ya tenemos todo a mano como para poder simplemente despejar esto. Marco esto para que simplemente me pueda acordar de que hay que convertir inicialmente. Y el problema es el siguiente. Bueno, se supone que el valor del flujo másico va a estar en kilogramos por segundo, entonces por definición esto tiene que estar en unidades de si nuestro valor de flujo está en unidades de kilogramos por segundo, el delta H debe estar en unidades de kilojoule por kilogramo, de manera que esto sea kilowatt. Si yo utilizo esto en unidades de lo que sería kilogramos por segundo por metro cuadrado, segundo al cuadrado, ¿qué vamos a tener? Joule por segundo. Y esto no es lo mismo que esto, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los problemas que podríamos, digamos, tener a la hora de plantear esto si es que no prestamos atención justamente para esto. Si yo utilizo todos los datos en unidades del sistema internacional, entiéndase, masa en unidades de kilogramos por segundo y la velocidad en metros por segundo, y la gravedad en metros por segundo al cuadrado y la z en metros, todas estas cantidades de energía me van a dar en joule,
un joule por segundo, cosa que es watt. Pero yo tendría este valor de delta H acá como kilojoule. De igual manera acá también tengo que esto es kilowatt y esto es kilowatt. Entonces, eso es algo que hay que atender a la hora de resolver nuestro problema, y eso simplemente se puede corregir como, no sé, dividiendo todo esto entre 1000 para pasar de watt a lo que es kilowatt, y lo mismo esto dividiendo entre 1000. ¿Está? La otra opción sería en este caso multiplicar esto por 1000 o multiplicar esto por 1000, ¿verdad? Para pasar esto de kilowatt a lo que sería watt. Indistintamente creo que ya es cuestión de criterio de cada uno para que pueda hacer eso. Entonces creo que habiendo aclarado esto, sí ya se puede plantear, digamos, cada uno de los cálculos. Lo que voy a dejar indicado acá es cada uno de los términos para que no quede duda, para que quede un poco más ordenado lo que tenemos acá, y después pasamos al ES para resolver el problema. Entonces, este término que está acá, esto es delta energía cinética. Este término que está acá es delta energía potencial. Y con eso creo que ya estamos listos. ¿Está? Bueno, voy a parar un rato el video acá para que justamente pueda preparar el archivo de ES con los datos, y continuamos en un rato.